Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, yo soy Doctor Iron y el día de hoy les traigo mi primer capítulo de cómo convertirse en un creador de contenido. Entonces, sin más que decir, vamos allá. Bueno, creo que es muy natural preguntarse el cómo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Creo que siempre antes de empezar la pregunta que más resulta es cómo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestros videos lleguen a un público en general o a un nicho en específico? ¿Cómo hacer que nuestros videos sean virales? ¿Cómo hacer para tener ideas de crear contenido, cómo editar, a dónde subirlo, etcétera? Creo que el cómo es una pregunta fundamental en el camino para uno convertirse en creador de contenido. En mi caso en específico, empecé a hacerme esos cuestionamientos sobre el cómo hace un par de meses, cuando decidí que quería dedicar parte de mi tiempo a crear contenido, aunque no sabía de qué tema en específico. Creo que las preguntas alrededor sobre qué contenido vamos a crear son las más importantes y que son las que más cuestan trabajo responder, porque si nos ponemos a analizar rápidamente, pues tanto en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y demás plataformas, pues ya hay un mercado muy grande y nosotros no sabemos qué nicho abordar específicamente. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a analizar de alguna forma, vamos a encontrar incluso esos videos de esa gente que se pone a, no sé, a trabajar la tierra directamente o a hacer manualidades o a hacer obras de arcilla, y en muchos de ellos ni siquiera la gente dice una palabra, sino que hay una música de fondo y en ocasiones ni siquiera la hay. Cuando uno mira esos videos se da cuenta que en las redes sociales hay un mercado para cualquier cosa. Es decir, si uno quiere crear contenido de X cosa va a poder crearlo y a alguien le va a gustar. Y eso es precisamente lo que yo estoy intentando hacer. En mi caso en específico me di cuenta que a lo que a mí me gustaría dedicarme es eventualmente hacer stream en alguna plataforma, ya sea Kik o Twitch. Independientemente de eso, decidí que antes de iniciar a hacer stream, pues debería empezar a probar cómo funcionan las redes sociales, cómo funciona YouTube, Instagram y TikTok, sobre todo esas tres, pues para poder entender el comportamiento de la gente, qué es lo que la gente quiere, y además de eso, pues crear un público al cual le interese eventualmente ver un stream que yo haga. Creo que es muy importante tomarse un tiempo para pensar en qué área en específico le gustaría a uno actuar dentro de las redes sociales, ya sea videojuegos, solo hablar u cualquier otro oficio. En mi caso en específico soy estudiante de Derecho, como pueden ver aquí un libro. Sin embargo, si de algo me di cuenta pensando todas las noches antes de dormir, era que no me quería dedicar a hacer stream o a hacer videos alrededor del derecho específicamente, porque me parece que puede ser un poco aburrido y tedioso. Otro problema que considero que es importante cuando vamos a crear contenido es tener los medios idóneos para realizar la creación de dicho contenido. En mi caso, si quería dedicarme a hacer stream, pues me di cuenta de que no contaba con los medios y herramientas adecuadas, toda vez que tenía un computador muy malito y pues para hacer un stream medianamente decente se necesita un equipo medianamente decente. Así que había que solucionar eso. En ese orden de ideas dediqué varias semanas a investigar al respecto de qué era un buen computador, cómo se construía, cómo se armaba, y a partir de allí gasté prácticamente todos mis ahorros en conseguir un computador asequible. Y aquí los voy a dejar con todo el proceso de compra y elaboración del computador porque yo mismo lo armé. Después de consultar en diferentes páginas computadores que se ajustaran tanto a mi presupuesto como a las características que yo quería, decidí armar yo mismo mi computador teniendo el elevado costo que tenían los computadores ya armados. Para esto decidí usar los siguientes componentes. En el procesador una AMD Ryzen 7 5700X. En el almacenamiento una SSD NVMe Crucial P3 Plus de 1 tera. Para la RAM usé 16 GB en dos módulos de 8 GB a 3200 MHz de la marca Pinnacle Conduit.
En la board fue la MSI B550M Pro VHD Wi-Fi. La fuente de poder es la eVega de 650 vatios con certificación Plus Bronce. La gráfica es la Nvidia GeForce RTX 3050 de la marca Gigabyte. Y en lo que respecta al monitor, compré un Philips Full HD de 100 Hz. En lo que respecta a los demás periféricos, compré el combo S101 de Retragon, que incluye mouse, teclado, diademas y pad mouse. Todo ello pues para integrarlo en un chasis Aqua 3. Una vez llegaron los componentes, pues lo que tenía que hacer era dos cosas. Primero, unboxing. Una vez destapé y revisé que todos los componentes estuvieran en óptimas condiciones, pues inicié con el armado del computador. Para ello lo que hice fue revisar un par de tutoriales en YouTube que fue exageradamente fácil entender y empecé a realizar el armado en la board, poniéndole pues las diferentes piezas que necesitaba, luego integrándolas en el gabinete y atornillando todo, asegurando todo de la mejor manera y dejándolo en óptimas condiciones. Hechas todas las conexiones y ensamblados todos los componentes, lo único que quedaba era encender el equipo. Además de conseguir los componentes para armar el computador que quería, pues necesitaba hacer algunas modificaciones a mi habitación, porque únicamente contaba con un toma interruptor, la iluminación era exageradamente mala, así que necesitaba poner más luz y además de eso, pues un toma adicional y es lo que les voy a mostrar a continuación.
Una vez tuve armado el computador y sentí esa felicidad inefable, indescriptible, de poder haber armado con mis propias manos el equipo, pues inicié a hacer mi primer stream. Allí me di cuenta que había cometido muchos errores, sobre todo con respecto a la atracción de público. ¿Cómo iba a llevar público a mi stream si nadie me conocía? Por esa razón tuve únicamente unas 4 o 5 vistas y pues eso siempre es un poco agotador o agobiante. Pero eso no iba a ser suficiente para detenerme. Así que una vez me di cuenta de mi error, lo que hice fue afrontarlo y resolver directamente. Por eso dediqué otro tiempo a ponerme a estudiar el funcionamiento de las redes sociales a partir del mismo contenido que yo consumo o consumía hace un par de meses. Una vez analizado ese contenido me di cuenta que tampoco sabía qué quería hacer o cómo hacer para crear videos llamativos, virales, atractivos y en general para poder empezar a subir videos. Es decir, que por más que uno se esmere en estudiar, ver videos, ver tutoriales de cómo ser un youtuber, cómo ser un streamer, cómo ser un influencer o cualquier otro término que quieras usar, pues realmente es muy difícil hacerlo si no lo haces. Es decir, escuchar lo que los otros dicen, si bien es útil para aprender y para no cometer los mismos errores que cometen las demás personas, pues no es suficiente para hacer que tú triunfes en determinada plataforma o en la vida en general. En ese orden de ideas decidí ponerme manos a la obra y empezar a hacer contenido. Sin embargo, nuevamente me di cuenta que estaba cometiendo nuevos errores, básicamente porque no disponía ahora de las herramientas necesarias para dedicarme a hacer el contenido que necesitaba hacer ahora. Es decir, si bien ya tenía un computador muy bien hecho, bastante bueno, a pesar de ser gama media, pues no tenía las herramientas necesarias para dedicarme a hacer contenido diferente al que tenía pensado en un inicio, como lo es el contenido corto, contenido para YouTube, horizontal y vertical. Eso me di cuenta pues básicamente porque cuando fui a hacer como mi primer TikTok, pues el sonido me quedó horrible. Así que compré un micrófono. Después de eso me di cuenta que necesitaba un aro de luz. Y esto pues si bien no es obligatorio o si bien no es imperativo, de alguna forma sí es necesario porque me di cuenta que todos mis videos quedaban con ruido, es decir, todas esas partículas alrededor de mi rostro y quedaba bastante feo. Ahora bien, hay un tip que considero que es muy importante, que lo he escuchado de varias personas y que lo he visto con mis propios ojos. Y es que lo más importante para crear contenido resulta ser un buen audio. Incluso en muchas ocasiones tener un buen audio es más indispensable que tener un buen video, porque el público en general está dispuesto a perdonar un video de baja calidad, pero tiene que tener audio para que se entienda. Si es un video que no tiene audio y que está horrible, pues le va a ir horrible. Ahora, cuando ya tuve por fin todas las cosas que creí desde un principio que eran necesarias para ponerme a hacer videos, me di cuenta que eso era realmente indiferente y que lo más importante era perder los nervios o perder el miedo, cosa que no he hecho del todo y que no domino del todo. Y esto lo digo pues básicamente porque mucha gente ya tiene todas las cosas que considera necesarias, como ya sea una cámara profesional, luces, iluminación de todo tipo, pero cuando van a ponerse frente a esa cámara, por muy profesional que ella sea, lo que resulta que es en verdad importante es uno mismo. Uno es el que tiene que ser profesional y no la cámara, no la iluminación, no los micrófonos, sino que eso son cosas adicionales que suman puntos para elaborar un video de buena calidad, pero no son indispensables para elaborar ese video. Entonces, como en un principio no tenía ideas, pues lo que hice fue coger algún video que tenía guardado, hacer una muy pequeña edición, si se quiere llamar así, y publicarlo en mis redes. Al día siguiente empecé a grabar directamente a mi persona y hacer un primer TikTok, un primer reel, un primer short y subirlo a mis redes. Igual no me fue muy bien, el audio está muy mal, todo está muy mal hecho, pero es un ejercicio que ha sido interesante
para saber y conocer cómo hacer las cosas bien, cómo ir evolucionando en el tiempo y cómo mejorar. Al momento de la grabación de este video, pues ya tengo como 4 o 5 videos en mis diferentes redes. En todas aparezco como Dr. Iron, sígueme. Y básicamente me he dado cuenta que en la medida que no sé realmente qué quiero hacer, pues debo hacer un poco de todo para darme cuenta cómo las cosas funcionan, si un video sirve, si un video no sirve, si un estilo es mejor que otro estilo, si es mejor poner subtítulos o no, si es mejor poner un mejor volumen o un menor volumen y así sucesivamente. Así que creo que el consejo más valioso que cualquier persona le puede dar a otra que quiere empezar a hacer contenido es simplemente uno, y es iniciar. No tiene que ser algo preparado, no tiene que ser algo muy elaborado, pero lo importante es iniciar para darse cuenta que es tanto lo que quiere uno como lo que quiere una posible audiencia. Y uno tiene que intentar hacer eso con la mayor naturalidad posible. En mi caso, para intentar hacer eso, pues no estoy utilizando ningún guión, no me había preparado de ninguna forma, sino que todo lo que he dicho en este video ha sido completamente improvisado. Y no es que yo esté en contra de los guiones, porque los guiones me parecen muy importantes y muy relevantes para hacer ciertas cosas o ciertos videos, pero en determinados momentos en específico. Pero a veces se arruina un poco el misterio, se arruina un poco la naturalidad por estar leyendo un guión, o porque si uno se equivoca, pues no inicia desde cero con una actitud más favorable, sino que se estresa porque se le olvida el guión o porque nos olvidamos cómo leer ese guión. Pienso también que algo de lo más importante para ser creador de contenido es realmente crear contenido, no ponerse directamente a copiar fórmulas o a copiar a la gente que le va bien con esto, a la gente que ya es muy grande, famosa, viral y etcétera, porque creo que uno puede volverse dependiente del contenido de otra gente y además de eso uno nunca va a poder desarrollar completamente el potencial que tiene en este campo. ¿Si se dieron cuenta que me cambié de corbata? Si no se han dado cuenta, este traje con la corbata es precisamente la inspiración de la cual saqué mi logo. Y como les decía, si lo más importante es crear contenido propio y original, pues lo importante es buscar los medios para encontrar ideas alrededor de ello. Actualmente es muy fácil hacerlo por diferentes medios, no sé, como por ejemplo utilizando inteligencia artificial, ya sea ChatGPT, DeepSeek o cualquier otra que ustedes conozcan, y empezar a hacerlo. Es decir, buscar las ideas, anotarlas, estudiarlas. Además que una vez uno empieza a crear algún video o a crear alguna cosa, ya está pensando inmediatamente en un título, en una miniatura, a pesar de que yo, por ejemplo, no he hecho nada de eso, pero mi cerebro ya empieza a producir más ideas y a ser un poco más creativo. Creo que el proceso creativo va a ser más creativo y va a ser mucho mayor si tú empiezas a hacer contenido. Si no lo haces, pues va a ser muy, muy inferior la creación de contenido, tanto en capacidad creativa como en cantidad creativa. Es por esos motivos que he decidido que a partir de la fecha en la que subo este video, me voy a dedicar a subir un TikTok diario, un Reel diario o un Short diario, evidentemente siendo el mismo video, pero en las diferentes plataformas durante 100 días. Esto con el ánimo no solamente de incrementar eventualmente en una cantidad de seguidores o de crear o fomentar una comunidad, sino también para encontrar qué es lo que realmente yo quiero hacer con base tanto a lo que yo quiero hacer como a lo que la gente quiere que yo haga o que muestre o que diga. Así que va a haber un poco de reels, un poco de videos de absolutamente todo, que espero que evidentemente vayan mejorando en el tiempo, tanto en la capacidad creativa, como en la edición, como en el sonido, como en los efectos, que pues viene siendo de alguna forma lo mismo. Si se dan cuenta, este video ha tenido muchísimos y muchísimos cortos todo el tiempo, he estado cortando y cortando y cortando, porque me equivoco y vuelvo a decir nuevamente las frases, porque vuelvo a corregir lo que considero que no me quedó tan bien, pero espero que en la medida que avance el tiempo, pues esos cortos vayan desapareciendo y la única necesidad de implementarlos sea gracias a que necesite edición o a que necesite poner algún corto gracioso, algún audio o alguna cosa que considere completamente pertinente.
Otra cosa es que creo que es importante crear una identidad en el contenido de uno, algo por medio de lo cual nuestra audiencia sea capaz de reconocernos y diferenciarnos de las demás personas. Por eso, a pesar de que yo quiero hacer algunos videos sobre todo de comedia, más que educativos o más que explicativos, pues siempre voy a estar vestido un poco formal. No necesariamente elegante, pero sí formal. Algunas veces utilizaré la corbata, otra no, otras pañuelo, otra no, pero intentaré siempre estar en traje. Y ahí el nombre que le pongo, Doctor Iron. Otra cosa es que como no quiero quedarme estancado haciendo únicamente reels, shorts y TikToks, pues también quiero hacer contenido horizontal. Y en ese orden de ideas, pues voy a publicar 2 o máximo 3 veces a la semana, al menos de momento, o al menos durante estas primeras semanas, un video largo de entre 10 y 20 minutos que lo voy a publicar en YouTube y también en Facebook. Y que además probablemente pueda sacar cortos de esos videos para subirlos a mis otras redes, como puede ser TikTok o como puede ser los shorts o los reels en Instagram. Además de crear contenido, creo que es muy importante no perder nuestra propia vida, nuestra propia esencia, por estar únicamente pensando en hacer contenido que si bien es para uno, también es para los demás. ¿Cierto, Rogelio? Sí, muy cierto, doctor Iron. Por eso tengo otras 3 metas que están conectadas con la creación de contenido y que las iré mostrando en los diferentes videos y a medida que avance con la creación de contenido. La primera meta es hacer ejercicio. Yo en algún momento de mi vida estuve bien mamado, estuve llegando como a los 80 kilos con un porcentaje bajo de grasa muscular, perdón, de grasa corporal, sobre el 12%, 10% aproximadamente. Estaba muy bien de fuerza, tenía 3 repeticiones con 100 kilos en press banca, eh, hacía levantamientos muy pesados, ya he olvidado incluso cuánto era mi PR en cada cosa, así que quiero recuperarlos. Para ello voy a hacer una rutina de 6 veces por semana yendo al gimnasio y mostrando pues de alguna forma los diferentes cambios y avances que logré hacer. Otra de las metas que es muy importante es conseguir un buen nivel de inglés. Para ello me voy a dedicar a estudiar principalmente por mi cuenta porque no tengo los medios económicos para pagar un curso. Así que voy a hacerlo pues por medio de aplicaciones como Duolingo, viendo películas, escuchando música, viendo series en inglés y además de eso pues aprendiendo mucho vocabulario por mi cuenta. Porque pues es muy fácil aprenderse en buena medida los verbos en sus diferentes tiempos y además de eso pues palabras y vocabulario en general creo que es muy importante. Así que me voy a dedicar un poco a eso, voy a dedicarle unos 40 minutos diarios todos los días a aprender algo de inglés. Como decía anteriormente, si bien planeo hacer 2 o 3 videos semanales de entre 10 y 20 minutos, pues uno de esos videos estará enfocado únicamente o mayormente en mi avance en las diferentes metas que tengo, que como les comento, son el ejercicio, el inglés y la otra es la lectura. Aquí tengo algunos libros, son realmente muy pocos. Me gustaría tener muchos más. Por aquí tengo otros. Estos son de derecho y estos son mayormente de fantasía, que es lo que más me gusta, la fantasía épica. Y lo que quiero hacer es volver a retomar el hábito lector. Hace mucho tiempo yo era una persona que leía demasiado, que me gustaba mucho leer, que podía leer un libro en un par de días y cosas así, pero que con el paso del tiempo y con la entrada en la universidad, pues fui dejando de lado precisamente por leer cosas únicamente de la universidad. Es decir, sigo leyendo mucho, pero no tanto lo que a mí me gusta. Así que pues dedicaré por lo menos también unos 40 minutos diarios a leer libros, pero eso pues lo haré escalonadamente, no todas las metas que me estoy proponiendo aquí, tanto con respecto con el ejercicio, el inglés y la lectura, no son cosas que voy a hacer de golpe, sino que las voy a hacer parcialmente. Es decir, si
esta semana que viene voy al gimnasio y voy a trotar, no sé, 10 minutos, pues voy a hacerlo 2 minutos caminando, 6 minutos trotando y otros 2 minutos caminando, y así sucesivamente hasta llegar, no sé, a los 30 minutos trotando únicamente. Es decir, si mi meta es llegar a 30 minutos trotando, pues no voy a iniciar trotando 30 minutos, sino que voy a llegar allá poco a poco. Eso mismo va a pasar probablemente con el inglés. Con la lectura creo que no es tan necesario, creo que sí es muy fácil para mí sentarme y dedicarme a leer 40 minutos o una hora. Ya veremos cuánto, y eso se los explicaré en un siguiente video que espero que miren y que no únicamente tenga el placer de disfrutarlo el hongo Rogelio. Porfa, recomiéndenme cortes de cabello en los comentarios. Ya no quiero tener más esta ardilla en la cabeza. Parezco como con una rata encima. Estoy horrible. Bueno, en estos días estaré también mostrándoles cómo voy a ir transformando mi habitación, porque no quiero tenerla como está. En la medida que, por ejemplo, las paredes tienen mucha humedad, que están muy sucias y que pues están en un estado más bien feo. Así que voy a pintar, voy a resanar, voy a quitar la humedad y voy a dejar esta habitación de 10. Mejor dicho, la voy a dejar de 20/10. Si ustedes quieren ver mi proceso, tanto mejorando la habitación, como mejorando mi vida, como mejorando en este canal y como mejorando en general en la creación de contenido, les recomiendo que no sean malos, se suscriban, me sigan en mis diferentes redes, que las voy a dejar aquí todas en la descripción, y que me acompañen en este proceso, al igual que los voy a acompañar si ustedes deciden iniciar a hacer videos en estos momentos o después, y que me gustaría compartir con una audiencia, crear un público y más que nada crear una comunidad. No siendo más, me queda únicamente preguntarme cómo decirle a las personas que eventualmente quieran unirse a mi comunidad: ácidos férricos, ferroides ferrosos, virutas de hierro, no tengo idea. ¿Cómo les gustaría que les dijera? Déjenmelo en los comentarios. Además de mi recomendación de corte de cabello, por favor, despídanse de Rogelio, suscríbanse, síganme en todas mis redes nuevamente y acompáñenme en este proceso, que les prometo que no los voy a defraudar y que voy a hacer lo mejor tanto por ustedes como por el canal, como por mí. Muchas gracias. Sigan al doctor Iron. Es una gran persona y no los va a defraudar. Les va a dar contenido de calidad, les va a dar tiempo de satisfacción y los va a querer muchísimo. Adiós.